Bienvenidos a esta sesión de cálculo integral en Aula SEMS HD. Hoy abordaremos conceptos interesantes en general sobre el cálculo integral y en particular sobre la integral indefinida. Antes de iniciar, debemos preguntarnos, ¿cómo surge la integral? ¿Qué es integrar? ¿Cuál es la relación entre derivar e integrar? ¿Cuáles son las diferencias entre una integral indefinida y una integral definida? ¿Para qué nos sirve la integral indefinida? ¿Para qué estudiamos el cálculo integral? Pues bien, te invitamos a la siguiente información y resolver estas dudas. Prepara lápiz, cuaderno y calculadora. ¡Comencemos! El cálculo integral surge de la necesidad de encontrar una herramienta que permita medir el área, el perímetro y el volumen. Esta idea se desarrolla en la antigua Grecia del siglo III a.C., donde Arquímedes, quien fuera un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático, inició con los cálculos de volúmenes y áreas de figuras y cuerpos geométricos, siendo este el primer paso para dar origen al cálculo integral. Otros personajes que contribuyeron al desarrollo del cálculo fueron Galileo Galilei, Kepler, René Descartes, Fermat, entre otros grandes matemáticos interesados en entender aspectos sobre velocidad, aceleración o el cálculo de áreas de figuras curvas. Los griegos utilizaron el método de exhausción o agotamiento de áreas, que consiste en insertar triángulos cada vez más pequeños dentro de círculos, y la suma de estas áreas son una aproximación al área total del círculo. Pero no fue hasta el siglo XVII cuando Isaac Newton, científico inglés, realiza múltiples contribuciones a las ciencias, como la teoría sobre la naturaleza de la luz, la ley de la gravedad, las leyes de Newton y desde luego un método general para calcular el área bajo la curva, denominado integración. Sin embargo, el desarrollo del cálculo también es atribuible al filósofo, matemático, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán Leibniz, quien establece el proceso de integración como la suma de rectángulos cada vez más pequeños ubicados bajo la curva. Esta suma se aproxima al área bajo la gráfica de una función. Todo esto se resume con el símbolo de integral, que no es más que una S alargada que en latín significa suma, naciendo lo que formalmente hoy conocemos como cálculo integral y que tú emprendes su estudio. El cálculo ha sido importante para la humanidad porque ha permitido el desarrollo de las ciencias, la estadística y desde luego las ingenierías. Hasta hoy persiste la controversia de quién inventó el cálculo, Newton o Leibniz. Esta polémica se ha llevado tan lejos que ha llegado a la Luna, donde hay dos cráteres que rinden tributo a su genialidad. El de Newton está muy cerca del polo sur y el de Leibniz cerca del ecuador, en la cara oculta de la Luna, tan lejos como fue posible uno de otro. Hasta ahora hemos resuelto nuestra primera interrogante, así que veamos lo siguiente. Vamos a revisar el concepto de integrar, que para muchos también es conocido como antiderivada, antidiferencial o primitiva de una función. Integrar es básicamente la operación inversa de una derivada. En matemáticas es muy común encontrar operaciones inversas, por ejemplo, la suma y la resta, multiplicar y dividir, exponenciales y logaritmos, y ahora integrar y derivar. En otras palabras, si de forma inicial se tiene definida una función,
como f de x y la derivamos, obtendremos f' de x en notación de Lagrange. La manera en la que nosotros podemos regresar a la función original es mediante la operación matemática llamada integración, representándola con una s alargada junto con el diferencial de x y que aplicada sobre una función derivada nos da por resultado la función original. Entonces, en realidad cuando te solicitan integrar, lo que están pidiéndote es que determines cuál era la función que al derivarla su resultado era f' de x. Veamos esto con un pequeño ejemplo. Si tenemos la derivada de la función x cuadrada y nos piden derivarla, sabemos que su resultado aplicando la regla de la potencia es 2x. Ahora, si se integra la función 2x de dx, el resultado es la función x cuadrada, es decir, la función original. Desde luego, es importante que nosotros observemos que la función original podría ser x cuadrada más 2 o x cuadrada menos 2, incluso x cuadrada más pi. Lo anterior porque la derivada de una constante siempre es 0 y esa es la razón por la cual el resultado de la integración de una función se le debe de sumar una constante. Esta constante en los problemas de aplicación debe determinarse. Observemos lo anterior gráficamente. La función original f de x igual a x cuadrada es una parábola cóncava hacia arriba con vértice en el origen, es decir, 0,0. Su derivada es la línea recta definida como 2x y la integral de esta derivada nuevamente es la parábola definida por f de x igual a x cuadrada. ¿Y qué es lo que representa la c? Lo que representa es una familia de funciones con respecto a f de x igual a x cuadrada, donde la constante lo que hace es desplazar a la función con respecto al eje y. Importante es entender la diferencia entre la integral indefinida y la integral definida. Para ello, consideremos la función definida como f de x igual a x cuadrada. La graficamos y solamente nos quedamos con la parte positiva, es decir, la gráfica del primer cuadrante. Ahora se nos pide integrarla desde 0 hasta 1. Para ello, debemos recurrir a una integral definida expresada como la integral de la función desde 0 hasta 1 diferencial de x. En realidad, lo que se nos está pidiendo es calcular el área bajo la curva de dicha función en el intervalo dado. Y al estar calculando un área, el resultado debe de ser un número. Ahora, una integral indefinida tiene como características distintivas que no tiene límites o condiciones para la integración. Por ejemplo, la integral de x cuadrada de x, al resolverla, su resultado es x cúbica entre 3 más c, aplicando la regla de la potencia. Pero observemos que el resultado es una función que al derivarla nos dará como resultado x cuadrada, es decir, la función original. Entonces, el resultado de una integral definida es un número y el de una integral indefinida es una función. Pero, ¿cuál es la relación que existe entre la integral definida y la integral indefinida? Pues bien, la relación entre ellas está dada por el teorema fundamental del cálculo, que es quien vincula una integral indefinida con una definida. Este teorema, recordemos que establece que si se quiere calcular una integral definida, se calcula la integral indefinida y se evalúa en los límites dados.
Por ejemplo, si queremos integrar desde 0 hasta 1 x cuadrada de x, decíamos que el resultado es x cúbica entre 3. Y ahora tendríamos que evaluarlo desde 0 a 1. Una vez que nosotros evaluamos estos límites, estaremos observando que el resultado es igual a 1/3, siendo el cálculo del área de la integral definida. Ahora bien, lo que nos debe de quedar claro es que cuando nos solicitan integrar una función aplicando una integral definida, lo que estamos haciendo es una de las principales aplicaciones del cálculo integral, que es el cálculo de una área. Pero recordemos que no es la única aplicación. Mientras que cuando nosotros aplicamos una integral indefinida, lo que estamos obteniendo es una función. Ya que sabemos lo que es integrar y la diferencia entre ambas integrales, veamos cómo la integral indefinida es una poderosa herramienta para resolver problemas de nuestra formación académica, profesional e incluso nuestra vida cotidiana. Tenemos entonces que una partícula se mueve a lo largo del eje X con una aceleración variable dada por la ecuación aceleración en función del tiempo es igual a 3 veces el tiempo al cuadrado menos 2 veces el tiempo, donde la aceleración, denotada por la letra A, está expresada en metros sobre segundos al cuadrado, mientras que el tiempo t en segundos. Se nos pide expresar la velocidad y la posición de la partícula en función del tiempo. Observemos entonces que al estarnos pidiendo una función, la manera de obtenerla es a través de la integral indefinida. Adicionalmente, se nos indica que la velocidad inicial de esta partícula es de 4 metros sobre segundos desde una posición de 2 metros. Para dar respuesta a este tipo de problemas, sabemos que la velocidad se puede expresar como la derivada de la posición indicada como diferencial de x con respecto al tiempo, es decir, diferencial de t, mientras que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Si de la ecuación de la velocidad se despeja la posición, es decir, diferencial de x, se tiene que es igual a la velocidad por diferencial del tiempo. De forma análoga, vamos a despejar el diferencial de la velocidad de la ecuación de aceleración, encontrando que es igual a la aceleración por el diferencial del tiempo. Para resolver estas dos igualdades, lo primero que debemos de hacer es integrar. Pero dado que tenemos la ecuación de la aceleración indicada en el contexto del problema, empezaremos por determinar la velocidad en relación con el tiempo, es decir, la segunda igualdad. Y una vez encontrado este valor, lo vamos a sustituir en la ecuación primera para encontrar la posición con respecto al tiempo. Para ello, lo que vamos a hacer es integrar las dos partes de la igualdad y entonces, al realizar este proceso, observemos que se cancela la integral con la derivada, dando como resultado que la velocidad es igual a la integral de la aceleración por el diferencial del tiempo. Luego entonces, como sabemos que la aceleración es igual a 3t al cuadrado menos 2t, lo que vamos a hacer es sustituir esta información en la integral y entonces esto queda definido como velocidad es igual a la integral de 3t al cuadrado menos 2t por diferencial de t. Vamos a aplicar las reglas básicas de la integración y extraemos la constante, quedando expresado entonces como velocidad es igual a 3 por la integral de t cuadrada diferencial de t menos 2 veces la integral de t diferencial de t.
Ahora bien, lo que vamos a hacer es aplicar una regla básica de la integración, que es la de la potencia. Y con ello estaremos encontrando que la velocidad es igual a 3 veces el producto de t al cubo entre 3 menos 2 que multiplica a t cuadrada entre 2. Realizamos la aritmética y encontramos entonces que la velocidad se simplifica y queda definido como t al cubo menos t cuadrada más una constante. Como sabemos, la letra C, que indica constante, puede tomar diferentes valores, por lo que para determinarlo vamos a necesitar hacer uso de las condiciones iniciales dadas en el problema. Es decir, tenemos que considerar que el tiempo inicial es igual a 0 y que la velocidad en dicho tiempo es de 4 metros sobre segundos. Vamos a proceder a sustituir dicha información en la velocidad y vamos a encontrar que esto es igual a 4 metros sobre segundos igual a t al cubo menos t al cuadrado más la constante. Cuando nosotros sustituimos el valor del tiempo, que es igual a 0, encontramos entonces que la constante asume un valor igual a 4. Luego entonces la velocidad en función del tiempo queda expresado como velocidad es igual a t al cubo menos t cuadrada más 4. Con esta información, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la función de la posición con respecto al tiempo. Para ello, vamos a utilizar el despeje indicado como derivada de x es igual a velocidad por diferencial de tiempo. Y vamos a proceder a realizar la integración, observando nuevamente que cuando nosotros integramos la diferencial de x igual a la integral de la velocidad del diferencial de tiempo, se vuelve a anular la integral con el diferencial, quedando única y exclusivamente el valor de x, que va a ser igual a la integral de la velocidad por el diferencial de tiempo, pero la velocidad indicábamos que era igual a t cúbica menos t cuadrada más 4. Sustituyendo esta información en la ecuación, vamos a encontrar que la función de la posición con respecto al tiempo es igual a la integral de t al cubo menos t cuadrada más 4 por diferencial de t. Resolviendo esta integral, nuevamente aplicando la regla de la potencia, tenemos que es igual a t elevado a la 4 entre 4 menos t elevado al cubo entre 3 más una constante. Nuevamente es necesario determinar el valor de dicha constante en las condiciones iniciales, es decir, en t igual a 0 la posición era 2 metros. Sustituimos dichos valores en la ecuación de posición y tenemos que 2 es igual a t a la 4 entre 4 menos t al cubo entre 3 más la constante. Si asumimos que el tiempo es igual a 0, entonces la constante asumirá un valor igual a 2. Con este procedimiento hemos encontrado por un lado la velocidad en función del tiempo y por otro la función de la posición en relación con el tiempo. Ahora bien, este es un claro ejemplo en el que nosotros, a través de la integral indefinida, podemos dar solución a un problema real. La integral indefinida tiene múltiples aplicaciones. Veamos algunas de ellas. Con la integral indefinida se puede realizar el diseño de máquinas, puentes y edificaciones, el estudio de la resistencia de materiales, cálculo de corriente, presión sanguínea, cálculo de velocidades y distancias, la administración de inventarios, desde luego el cálculo de áreas y muchas más. Aplicando el cálculo integral se pueden hallar regiones demográficas, crecimiento de poblaciones,
También se puede hacer estudios sobre genética, biología, química y desde luego se puede predecir la velocidad de partículas en el espacio, masa corporal y volumen, solo por citar algunas. En otras palabras, en todas las áreas del saber donde intervengan cantidades variables se puede aplicar el cálculo integral. Ahora, te invitamos a que reflexiones y lleves a la práctica lo aprendido y respondas. ¿En qué otras áreas de tu competencia puedes aplicar el cálculo integral? ¿Y la integral definida? ¿Cómo puede ser de utilidad el cálculo para tu desarrollo profesional? Estas y otras preguntas habrán de guiarte para seguir aprendiendo. Hemos llegado al final de nuestra sesión de Aula SEMS HD. Recuerda que si aún tienes dudas sobre la integral indefinida, puedes consultar a tu docente o escanear el código QR que aparece en pantalla. También puedes visitar el canal en YouTube, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para ver el contenido que tenemos para ti. Nos vemos pronto.